Said I'm a New York, the New York cat. I'm a New York, the New York cat. Well, this is New York rap. I'm bringing New York back. You listening to the New York trap. Said I'm a New York, the New York cat. I'm a New York, the New York cat. I'm starting to think that these niggas forgot that this rap shit. ¿Puedo sentarme? Gracias. I'm on my New York shit. And if you hate it, you can suck a fucking New York dick. I'm on the New York strip with my New York clique. Surrounded by a bunch of New York chicks. I got the New York swag. Come to New York with that hot shit, you whooping your ass. Hop in the New York cab with some New York cash. And then I'm back to a New York ad with my New York team. Getting that New York cream. This is New York rap, I'm bringing New York back. You listening to a New York track. Said I'm a New York, the New York cat. I'm a New York, the New York cat. This is New York rap, I'm bringing New York back. You listening to a New York track. Said I'm a New York, the New York cat. I'm a New York, the New York cat. Sí, soy Carlos Marx. No estoy muerto. Bueno, sí estoy muerto, pero no estoy muerto. Este es un pequeño ejemplo un poco burdo de la dialéctica. Seguramente se estarán preguntando, ¿pero cómo llegó hasta aquí? Pues, primeramente caminando un poco y después en transporte público, en camión. Aunque yo no quería volver precisamente aquí. Yo quería volver a El Soho en Londres, que fue donde viví. Pero ya saben cómo es la burocracia, y pues terminé aquí, en El Soho de New York, o Nueva York. Siempre quise conocer Nueva York. Salud. He estado leyendo sus periódicos. Aquí dicen que mis ideas han muerto. Estos payasos llevan más de 100 años diciendo lo mismo. ¿No les parece sospechosa tanta insistencia en declararme muerto una y otra vez? Pues me hartaron y pedí volver. Quiero aclarar algunas cosas. Quiero limpiar mi nombre. Pero hay requisitos. Así es la burocracia. Allá, por ejemplo, se te permite leer. ¿Sí? Incluso puedes mirar. Pero no puedes viajar. Por supuesto que protesté. Allá estamos todos. Sócrates les dijo, la vida sin viajar no vale la pena vivirla. Gandhi se puso en huelga de hambre y la madre Jones amenazó con montar un piquete si no me dejaban. Que vaya. Pero los otros callaron. Por el amor de Dios, a estas alturas, ¿qué tienen que perder? ¿Qué tienen que perder, por el amor de Dios, caramba? Sí, está bien. Reconozco que tengo fama de agitador. Pero ¿saben algo? Incluso allá arriba, la protesta funciona. Me dejaron ir. Te vamos a dar una hora para que te desahogues. Pero recuerda, nada de discursos, nada de alborotos. Ellos creen en la libertad de expresión, pero con ciertas limitaciones. Son liberales, pues.
Así que ya saben, Marx ha vuelto, Marx ha regresado. Vamos, manden mensajes en sus teléfonos y súbanlos a esa cosa, ¿cómo se llama? Internet. Hagan vídeos o videos. Marx ha vuelto, Marx ha regresado. Por poco tiempo, pero he regresado. Quiero hacer una aclaración muy importante. Yo no soy marxista. Cuando le dije esto a Piper, casi le da un infarto. Después les voy a hablar de Piper. Yo no soy marxista. En 1858 vivíamos en Londres, Jenny, los niños y yo. Vivíamos en Londres porque yo había sido expulsado del continente. Sí, había sido expulsado de Rhineland o Treveris, mi lugar de nacimiento, por haber hecho cosas peligrosas. En Rhineland yo era el editor de un periódico llamado La Gaceta Renana. Bueno, no era un periódico, vamos a decir, revolucionario. Aunque supongo que lo más revolucionario que pueda hacer cualquier periódico es decir la verdad. En Rhineland, la policía estaba arrestando a los pobres porque recogían leña en los bosques de los ricos. Entonces, yo escribí un artículo criticando esta situación. La policía amenazó con censurar el periódico y nos volvimos radicales. Y en el último número de la Gaceta Renana publicamos un enorme titular con letras rojas que decía: revuelta. Esto hartó a las autoridades de Rhineland y me expulsaron. Nos expulsaron de mi lugar de nacimiento y nos fuimos a París. 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 ¿A dónde sino a París van los exiliados de todo el mundo? ¿Dónde te puedes tomar una taza de café y te puedes poner a platicar tus aventuras toda la noche diciendo mentiras de lo revolucionario que fuiste en tu país? Jenny, mi esposa, encontré un pequeño apartamentito en el barrio latino. Fueron meses maravillosos. Pero el rumor de nuestra presencia se extendió de la policía alemana a la policía francesa. ¡Caramba! La policía desarrolla una conciencia internacionalista más rápido que los trabajadores. Y nos echaron de París y nos fuimos a Bélgica, donde nadie debería de haber nacido. Cuenca, 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 cuenca. Y también de Bélgica nos exiliaron y nos fuimos a Londres. Londres, a donde van los refugiados políticos de todo el mundo. En nuestro apartamento en Londres entraban y salían refugiados políticos del continente. Piper era uno de ellos. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hablar de Piper? Ah, bueno, pues él era un hombre que volaba alrededor mío como una mosca. Era un lambiscón. Se ponía a 30 centímetros de distancia de mí para que no lo evitara. Me citaba mis propios textos. Una vez tuvo la osadía de decir
que él traduciría el Capital al inglés. No, si ese hombre no decía una frase en inglés sin destrozarla. El inglés es un idioma elegante, es el idioma de Shakespeare. Jenny, mi esposa, sentía un poco de lástima por él y lo invitaba a nuestras cenas familiares. Una noche, Pipe llegó y anunció la formación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? Sí, doctor Marx, porque nosotros somos un grupo de compañeros que nos reunimos una vez a la semana para analizar alguno de tus escritos. Nosotros nos analizamos frase por frase porque somos y creemos enteramente en todo lo que has escrito. ¿Enteramente y de todo corazón? Sí, doctor Marx, y sería un honor para nosotros que tú dirigieras el próximo encuentro de la Sociedad Marxista de Londres. Pues no puedo. ¿Pero por qué no puedes, doctor Marx? Es que no soy marxista. Mis medicinas, jefe. No soy marxista. ¿Sabe? No era su mal inglés lo que me molestaba. No. El mío no era mejor. Era su forma de pensar. Pipe era como un enorme espejo que volaba alrededor de mis palabras, reflejándolas distorsionadas y denunciando a todo aquel que no las interpretaba como él lo hacía. O sea, todas estas distorsiones, quería que la gente lo entendiera así. Un día le pregunté a Jenny, ¿sabes qué es lo que me da más miedo? ¿Que la revolución obrera no llegue nunca? No, que cuando la revolución llegue, sea encabezada por tipos como Piper, que son unos lameculos cuando no tienen el poder, y son prepotentes y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Ellos van a hablar a nombre del proletariado, van a dar a conocer mis ideas en el mundo y van a formar una nueva jerarquía con listas negras, pelotones de fusilamiento, inquisiciones, y lo van a hacer a nombre del comunismo y van a retardar la llegada del comunismo de la libertad por cientos de años. Van a dividir al mundo entre imperios capitalistas y comunistas. Van a echar a perder nuestro hermoso sueño. Y se va a necesitar, no una, ni dos, no sé cuántas revoluciones para limpiar toda esa porquería. Eso es lo que me da más miedo. Por supuesto que yo no iba a permitir que Piper tradujera al inglés El Capital. Esta obra representaba más de 15 años de trabajo en las terribles condiciones del Soho. Caminar diariamente, muy temprano en las mañanas, en los inviernos crudos, y pasar por donde estaban los indigentes, durmiendo ahí entre sus desechos, para finalmente llegar al Museo Británico y su maravillosa biblioteca y trabajar
trabajar hasta el anochecer, leer, 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 leer. ¿Hay algo más aburrido que leer economía política? Sí, escribir sobre economía política. Y después de una larga jornada, regresar a casa por entre las calles oscuras del Soho y oír a los vendedores gritar los precios de sus antigüedades y ver a los veteranos de la guerra de Crimea, algunos ciegos, otros sin piernas, pedir una limosna ahí en el aire tóxico, en el aire de olor a pobreza de Londres. Algunos de mis críticos, para minimizar lo que había escrito en El Capital, porque es lo que siempre hacen con todos los revolucionarios, minimizar, dijeron, es que el señor Marx debe de estar muy enojado con el capitalismo por alguna terrible situación personal. Sí, si quieren saberlo, sí. Ese paseo a diario de El Soho a mi casa alimentó mi ira, que fue a parar a El Capital. Sí, pero veo en sus ojos lo que están pensando, ¿eh? Lo veo. ¡Uy, sí! Señor Marx, pero eso fue hace ya, hace 150 años, señor Marx. Hace muchos, pero muchos años. ¿De verdad piensan eso? ¿Ustedes creen que las cosas son mejor ahora que antes? Esta mañana, paseando por su ciudad, caminé por las calles llenas de basura de su ciudad, con olores pestilentes, y vi gente durmiendo y pidiendo en las calles. Por favor, algo para comprar. A mí, deme para comprar un poco de agua. De verdad, piensan que las cosas son mejores ahora, porque ustedes tienen teléfonos inteligentes, aviones y no sé cuántos inventos más. Y eso, ¿de qué le sirve a la gente que duerme y que vive en las calles? Díganme. Un informe oficial. Escuchen. ¡Ey, tú ya vete! ¡Ya te corrieron! El año pasado, el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos fue de 17 billones de dólares. 17 billones de dólares. ¡Qué impresionante! Pero, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Quién se está quedando con todo ese dinero? En el mundo, solo 8 personas concentran el equivalente de la riqueza de la población mundial. Y yo pregunto, ¿son estas personas más valiosas, más nobles, más trabajadoras que una pobre mujer que vive en un vecindario pobre y no tiene para darles de cenar a sus 3 hijos? No. Sí, pero resulta que mis ideas están muertas. No lo dije yo hace 150 años,
que el capitalismo haría crecer enormemente las riquezas de la sociedad, pero que esas riquezas se iban a quedar en unas cuantas manos. Ahora resulta que por aquí hay unos poquititos de multimillonarios, tiene que haber millones y millones de pobres que no se dan cuenta de la ferocidad del capitalismo, no se dan cuenta. Ustedes mismos son personas convertidas en mercancía y su vida está controlada por la supermercancía en dinero. ¡Sí! Está bien. A los del comité no les gusta que les diga eso. En nuestra casa, en nuestro departamento en el Soho, Jenny hacía sopa y hervía papas. Y comíamos pan de nuestro amigo, el de allá el que vive a la otra vuelta, allá en la calle, a la vuelta. Mientras cenábamos, platicábamos sobre los sucesos del día, las trivialidades. La última guerra, la lucha por la liberación de Irlanda, la estupidez de los dirigentes políticos de las potencias poderosas, de la oposición cobarde, la oposición corrupta, la prensa vendida. Pero esas cosas ya no suceden en estos tiempos, ¿verdad? Ya no tenemos eso ahora, ¿verdad? Terminábamos de cenar, levantábamos la mesa y yo me ponía a trabajar hasta las 3 o 4 de la mañana. Jenny siempre estaba a mi lado y ella se encargaba de descifrar mi caligrafía. Era ilegible. Imagínense el pobre trabajo de Jenny. De vez en cuando pues estallaba una crisis, pero no una crisis mundial, no, una crisis familiar, que suelen ser peor que las mundiales, y podía estallar por el más simple motivo: un libro. ¡Jenny! ¿Dónde me dejaste mi Ricardo? ¡Jenny! ¿Dónde me dejaste mi Ricardo? ¡Jenny! ¿Dónde me dejaste mi Ricardo? ¡Ay, para, Herr Dr. Max! Ay, ¿te refieres a principios de economía y tributación? Pues mira, como yo pensé que ya lo habías terminado de leer, lo empeñé. ¿Empeñaste mi Ricardo? Jenny, ¿empeñaste mi Ricardo? Jenny, ¿empeñaste mi Ricardo? ¡Para! ¿No empeñamos la semana pasada el anillo que mi madre me mandó? Y terminaba la crisis. Esa era Jenny. ¿Saben? Lo empeñábamos todo. Cuando se publicó El Capital, lo celebramos. Pero Engels tuvo que darnos un poco de dinero para ir a recuperar nuestros platos a la casa de empeño. Engels era un santo. No hay mejor palabra para definirlo. Cuando cortaban el agua, el gas, la casa estaba oscura y los ánimos por los suelos, Engels pagaba los recibos. Su padre era dueño de 2 fábricas en Manchester. El capitalismo nos salvó. Aunque no siempre entendía nuestras necesidades. A veces no teníamos ni para comer. Y Engels nos mandaba cajas con botellas de vino. Una vez no teníamos para comprar un árbol de Navidad.
Entonces, Engels llegó a nuestra casa con 6 botellas de champán. Nos tomamos las botellas e imaginamos un enorme y frondoso árbol de Navidad en el centro de la sala. Nos tomamos de la mano y cantamos canciones navideñas. Please give me ya sé lo que están pensando. Uy, sí, Marx el ateo deseaba un arbolito de Navidad. Es verdad, yo definí Beethoven, maravilloso, junto con Shakespeare. Les decía, es verdad que yo dije que la religión era el opio del pueblo, pero nunca nadie hace la cita textual completa. Me sacan de contexto. Escuchen pues la cita textual completa. La religión es el alivio de las criaturas oprimidas. Es el corazón de una sociedad cruel. Es el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. Por supuesto que el opio no puede llegar a ser la solución, pero sí puede ayudar a paliar un poco el dolor. El dolor. El dolor. El dolor. No puedo dejar de pensar cómo Jenny se llevó a nuestras hijas, a Jenny y a Laura, a Londres, ahí a nuestro frío y húmedo apartamento. Ahí dio a luz 3 veces. Ella intentó cuidar a nuestros bebés, a mantenerlos calientes, y los vio morir uno tras otro. Guido aún no empezaba a caminar. Francesca no había cumplido 1 año. Tuve que pedir 3 libras para comprar su ataúd. Moas vivió hasta los 8. Pero desde un principio las cosas con él no iban bien, no. Tenía una cabeza grande y hermosa, pero el resto de su cuerpo jamás creció. La noche que murió, dormimos todos en el piso, ahí alrededor de su cuerpo. Cuando nació Eleanor, no teníamos mucho miedo. Imagínense. Pero Eleanor nació fuerte y sobrevivió a todo. Yo supongo que un padre no debe de tener un hijo favorito. Pero mire, Eleanor era especial. Yo le decía a su madre, a Jenny, Eleanor es una niña extraña. ¿Y qué querías? ¿Que los hijos de Max fueran normales? No, bueno, pero es que ella era la más pequeña.
y la más brillante. Imagínense una revolucionaria a los 8 años. Cuando Tusi cumplió 9, bueno, es que también le decíamos Tusi. Tusi le mandó una carta al presidente Lincoln aconsejándole cómo ganarle la guerra a los confederados. Cuando cumplió 15, se puso furiosa con el Día del Respeto al Señor. En aquella época no estaban permitidas las actividades los domingos. Entonces, Tusi organizó las tardes populares de domingo. Y ahí, en el local de San Martín, llevó a músicos que tocaban a Händel, a Mozart y a Beethoven. ¡Aleluya! 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 Se juntaban más de 2,000 gente. Nunca nadie fue arrestado. Así que aprendan la lección. Si quieren transgredir la ley, háganlo con 2,000 gentes. Y no se olviden de llevar a Händel, a Mozart, pero sobre todo a Beethoven. Beethoven. Es Beethoven. Lo saben, no era fácil vivir con ella. ¿Saben? La vergüenza que da que un hijo le encuentre defectos a tus razonamientos. Tusi leía mis escritos y los discutía conmigo. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. Sí, es un poco difícil de entender, lo reconozco. Bueno, pues ella lo leyó e inmediatamente me cuestionó. Moreno, así me decían en mi casa por mi color. Moreno. A ver, ¿por qué solamente pones a los judíos como los únicos representantes del capitalismo? No son los únicos que están envenenados con la codicia y el comercio. No lo estoy poniendo solamente para los judíos, solo los puse como un vivo ejemplo, Tusi. No. Soy judía. Y a partir de ese momento comenzó a llevar una estrella judía. Esa niña tenía mucho carácter y le dolían las injusticias, como la de aquella noche. La de aquella noche cuando el gobierno inglés colgó a 3 jóvenes ahí en el Soho, en medio de una multitud que gritaba rabiosa. Y Tusi lloró. Sí, lloró porque el gobierno inglés colgó a 3 jóvenes irlandeses por querer independizarse de Inglaterra. Claro, ahora ustedes ya no cuelgan a nadie. Ahora nada más los queman, ¿no? Les ponen electricidad hasta que mueren, o les ponen una inyección, o más práctico, los desaparecen sin dejar ningún rastro. No, pero eso es ahora mucho más civilizado, ¿no? Tusi tenía 15 años y se enamoraba del primer hombre que llegaba a nuestra casa, del primer hombre apuesto, por supuesto. Ella, por el resto de su vida, fue muy inteligente en la política, pero tan estúpida en el amor. Estaba enamorada del héroe de la Comuna de París, de Isagaray. Y Jenichen, su otra hermana, estaba enamorada de un hombre inglés. Ustedes saben cómo son los hombres ingleses. Como la comida inglesa. Ya, no tengo más que decir. No. Y falta la aura.
Laura y su gran amor, Paul Lafargue. Bueno, sus exhibiciones públicas de pasión eran tan absurdas. Él le agarraba a las nalgas en público, como si fuera la cosa más normal del mundo, y yo me enojaba. Entonces, doctor Marx, recuerda que es su pasado criollo. Él llegó a París desde Cuba. ¿Y qué? Que haya llegado desde Cuba. ¿A poco los cubanos andan agarrando ahí el culo los unos a los otros? Jenny siempre me calmaba, o intentaba calmar, pero contra lo que nunca pudo fue contra mis hemorroides. ¿Alguno de ustedes tiene granos enterrados? Es la enfermedad más desgraciada de todo el mundo. Me atormentaron toda la vida. Y esto dio lugar para que algunos pseudointelectuales trataran de analizarme a partir de mis hemorroides. Háganme el favor. Es que el señor Marx está enojado con el capitalismo por sus hemorroides. Dice que el capitalismo se ha vuelto más humano que desde mis tiempos. ¿De verdad creen eso? No hace muchos años leí en sus periódicos que el dueño de una empacadora de pollos en Carolina del Norte encerraba a sus trabajadoras con llave para obtener más ganancias. Una noche hubo un incendio y 25 mujeres encerradas murieron quemadas. Bueno, pero esas cosas ya no suceden actualmente, ¿verdad? De ninguna manera. A los del comité no les gusta que les diga la verdad. No podía dormir hasta que encontré la cura milagrosa. Agua pura y simple, empapada en paños calientes. En la madrugada, cuando no aguantaba el dolor, ¡Jenny! ¡Jenny! Jenny se levantaba y me ponía calmantes paños calientes. Cuando no estaba Jenny, Lenchen me los ponía. ¿Ya les hablé de Lenchen? La madre de Jenny nos envió a Lenchen para que nos ayudara con los niños. Teníamos todas nuestras cosas empeñadas. Pero teníamos sirvienta. Eso es lo que pasa cuando te casas con la aristocracia. Tus suegros no te mandan dinero que necesitas desesperadamente, no. Te envían cubiertos finos, sábanas blancas y una sirvienta. Después de todo, no estuvo tan mal. Muchas veces Lenchen llevó a las casas de empeño las sábanas, los cubiertos finos para obtener un poco de dinero. Quiero hacer una aclaración muy importante. No la veíamos ni la tratábamos como una sirvienta. Las niñas la adoraban. Y Jenny le tenía mucho cariño. Cuando Jenny enfermó, Lenchen estuvo con ella todo el tiempo, atendiendo todas sus necesidades. Pero su presencia creó una tensión entre Jenny y yo. Recuerdo en particular una escena
esta mañana vi cómo mirabas a Lenchen. Yo, ¿cómo mirar cómo? Mirabas a Lenchen como los hombres miran a las mujeres. Chení, bueno, fue una de esas discusiones que nunca terminaron bien. ¿Les ha pasado? Y todo esto ocurría en nuestro departamento en el Soho, mientras afuera estaba Londres. Imagínense ustedes las calles de Londres en 1858. Músicos ambulantes, prostitutas y una niña que mientras pedía limosna cantaba una canción tradicional inglesa. Esto era lo que oía y veía diariamente de regreso a mi casa desde el Museo Británico, mientras caminaba entre el lodo y el barro. Me preguntaba, ¿por qué diablos las autoridades ponen tanto empeño en pavimentar los vecindarios de los ricos? Supongo que el autor del Capital tenía que caminar diariamente a través de la mierda para escribir su condena al capitalismo. Jenny no entendía mis quejas de caminar entre el barro y el lodo. Así me siento yo cuando leo el Capital. Se refería al libro. Jenny era mi crítica más exigente, implacable, honesta, podría decir. ¿Hay algo más indignante que un crítico honesto? A ella le preocupaba que yo aburriera a los lectores desde un principio con mis discusiones sobre la mercancía, sobre su valor de uso, sobre su valor de cambio. Es muy detallado, es muy largo, es muy pesado. Utilizó la palabra pesado. Esto me hizo recordar a nuestro amigo del sindicato, a Peter Fox, lo que dijo cuando le entregué el libro. Me siento como un hombre al que le han regalado un elefante. Sí, tiene razón, es un elefante. Jenny, este no es el manifiesto comunista. Este es un análisis profundo y serio. Pues que siga siendo un análisis profundo y serio, pero hazlo gritar como el manifiesto. ¡Un fantasma recorre Europa! ¡El fantasma del comunismo! ¡Un fantasma recorre Europa! ¡El fantasma de la libertad! Eso es lo que le gusta a la gente. ¡No! El capitalismo en una sociedad capitalista, esta se va conformando con un gran cúmulo de mercancías. No. Esto va a aburrir a la gente. Bueno, no es muy aburrido. Es un poco aburrido, es cierto. No es un poco aburrido. Es muy aburrido. Herr Dr. Marx, ¿estamos llegando con este lenguaje a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores permitieron la publicación del Capital? ¿Lo sabes, Herr Dr. Marx? Pues porque no le entendieron y asumen que nadie más lo entenderá. Pero el libro, el Capital, ha estado recibiendo críticas favorables. Ajá. Pero la mayoría son de nuestro amigo Engels. Está siendo demasiado crítica con mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque eres infeliz conmigo. Ay, pobres hombres.
Como no puedes aceptar errores en tu trabajo, defectos en lo que haces, atribuyes mis comentarios a una cuestión personal. Sí, Moreno. Ahí están mis sentimientos personales. Pero eso es otra cosa, Moreno. Es otra cosa. Jenny estaba pasando por un momento terrible. Y supongo que yo era el responsable. Y no sabía cómo mitigar su angustia. Ustedes tienen que entender. Jenny y yo nos casamos nos enamoramos cuando yo tenía 17 años y ella tenía 19. Ella lucía esplendorosa. Su familia era aristócrata. Yo le gusté a su familia. Claro, pues ya ven ustedes que los aristócratas se impresionan con los intelectuales. Yo tenía profundas discusiones con el padre de Jenny sobre Heráclito y Demócrito. Entonces, comencé a darme cuenta que hasta ese momento los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo. La cuestión era transformarlo. Jenny tuvo viruela, pero se recuperó. Solo que la cara le quedó marcada. Aún sigue siendo hermosa, Jenny. Creo que esto no sirvió de mucho. A mí me hubiera gustado que ustedes conocieran a Jenny. Ella hizo lo que hizo por mí. No tiene precio. Aceptó el hecho de que yo no tuviera un trabajo fijo, como cualquier otro hombre. Y estaba de acuerdo con mis ideas, aunque era un poco impaciente en lo que consideraba mi prepotencia de gran sabiduría. Herr Dr. Marx, ¿por qué no explicas tu teoría de la plusvalía a los trabajadores comunes? No la van a entender, porque no conocen la teoría del valor. Y la fuerza de trabajo es una mercancía cuyo valor está determinado por los costos de los medios de subsistencia, que a su vez dan valor a otras mercancías, pero este valor siempre es mayor que el de la fuerza de trabajo. No, Herr Dr. Marx, no, eso no lo va a entender nadie. Mira, lo único que tienes que decirles es lo siguiente: tu patrón te paga un salario miserable para que sobrevivas y trabajes. Pero de tu trabajo, él saca mucho, pero mucho más de lo que a ti te paga. Y así, él seguirá siendo cada día más rico y tú seguirás siendo pobre. Está bien. Vamos a suponer que solo cientos de personas en el mundo entienden mi teoría de la plusvalía. Pero sigue siendo válida. Los trabajadores trabajan y trabajan más cada día y reciben menos y menos salario. Jenny quería que simplificara mis teorías, que por su naturaleza eran complejas. Me acusaba de ser un intelectual primero y un revolucionario después. Herr Dr. Marx, vamos, no escribas para tus amigos intelectuales, dirígete a los trabajadores. Ay, pero eres prepotente y arrogante. A ver, ¿por qué criticas con más vehemencia a los revolucionarios que a la burguesía? Me cuestionaba todo. No la juzgué, no. Ella era con mucho mejor ser humano que yo. Ella me pedía que dejara mi pasado aristócrata y me involucrara en la lucha de los trabajadores londinenses. Ella me acompañó cuando fui invitado a dirigir el primer encuentro internacional de los trabajadores.
Esto fue en el invierno de 1864. El local de San Martín se llenó con cientos de personas. Los trabajadores de todo el mundo tenemos que unirnos en contra de las políticas externas de los gobiernos que utilizan los prejuicios nacionales en guerras que derrochan la sangre y la riqueza de los pueblos. Tenemos que unirnos más allá de las fronteras internacionales y reivindicar sencillas leyes de moral y de justicia en el ámbito internacional. Proletarios de todos los países, unidos. Arriba los pobres del mundo, arriba vamos a luchar. Con la justicia proletaria, un nuevo mundo nace ya. Sí, ya sé lo que están pensando. Uy, señor Marx, pero la Internacional se compuso en 1883 y usted ya se había muerto. ¿Sí? Yo lo escuché arriba y me gustó mucho. A Jenny le encantaba todo esto. Ella era el soporte de nuestra familia. Aguantaba los cortes de agua, los cortes de gas. Y siempre fue muy activa en la lucha de la emancipación de la mujer. Decía que la energía de la mujer se gastaba de tanto remendar calcetines y cocinar en casa. Tú y Engels son revolucionarios en teoría, pero ignoran todos los problemas de las mujeres. Ay, sí. Hablan de la igualdad sexual, pero no la practican. No voy a hacer ningún comentario de esto. Ustedes tienen que entender, Jenny y yo estábamos muy enamorados. Aún en las terribles condiciones del Soho, el amor estaba ahí. Yo sé que estaba ahí, pero de pronto las cosas cambiaron y no sé por qué. Es que ya no soy tan bonita como cuando me cortejaste. ¿No es cierto? Sí, por eso miras a Rachel, porque es más bonita que yo. ¡No es cierto! No, es porque sabes que te estoy diciendo la verdad. ¡No es cierto! Dice que el capitalismo, que el socialismo fracasó porque colapsó la Unión Soviética. Idiotas. Si acaso creen que el comunismo es un sistema gobernado por un matón que asesinó a sus compañeros revolucionarios, ¡mierda! Eso no es el comunismo. ¿Qué clase de educación tuvieron estos periodistas y esos políticos que dicen eso? ¿Acaso no leyeron el manifiesto comunista que escribimos Engels y yo cuando éramos jóvenes? ¿Ustedes creen que alguien que se diga comunista o socialista a sí mismo y se comporta como un gángster
¿Entiende lo que es el comunismo? No. O ese... No. Ese matón que tomó todo el poder para sí mismo en Rusia y que insistía en utilizar mis ideas como un fanático religioso para torturar, encarcelar y mandar al paredón a sus viejos camaradas. Ese no es el comunismo por el que yo di la vida. Se supone que en el comunismo no se repiten las idioteces del capitalismo. Aquí en América, sus cárceles están llenas. ¿Saben quiénes están ahí? Los pobres. Sí, lo sé. Algunos han cometido terribles crímenes, violaciones, pero la mayoría de ellos no tiene quien los defienda. Dejen leerles lo que escribimos Engels y yo sobre las cárceles. En lugar de castigar a los individuos por sus crímenes, debemos de acabar con las causas que dan origen al crimen y dar a los individuos igualdad de oportunidades para que se desarrollen en la sociedad. Estamos hablando de la dictadura del proletariado. No estamos hablando de la dictadura de un comité central o de una sola persona o de un partido. No. Estamos hablando de la dictadura de obreros y campesinos. O sea, cuando las masas toman el poder del Estado por el bien común hasta que el Estado desaparece gradualmente. Bakunin no estaba de acuerdo con esto. No. Decía que un Estado, aunque fuera obrero, si tenía policías, si tenía cárceles, soldados, ejércitos, jueces, en cualquier momento se convertiría en una tiranía. Le encantaba discutir conmigo. ¿Ustedes saben quién es Bakunin? El anarquista. Ningún escritor puede imaginar un personaje como él. Decir que Bakunin y yo no nos llevábamos bien es poco. Mientras Engels y yo trabajábamos en Bruselas sobre la escritura del manifiesto comunista, Bakunin escribió: Marx y Engels, especialmente ese Marx, son profundamente burgueses. Que nosotros éramos profundamente burgueses. Pues sí, a un lado de Bakunin sí. ¿Saben por qué? Porque él decidió vivir como un cerdo. Y si no vivías como un cerdo, si tenías un techo donde guarecerte, comida, un piano, vino para degustar, ya eras un burgués. Le reconozco su valor. Fue detenido y enviado a Siberia, de donde escapó, e intentó armar revoluciones en todas partes. Él era partidario del anarquismo, pero el único anarquismo que logró establecer fue en su cabeza. Una vez organizó un levantamiento en Bolonia y por poco se quita la vida con su propia pistola. Las revoluciones que organizaba Bakunin siempre fallaban, pero él era terco, obstinado como esos hombres que ante sus fracasos con las mujeres lo intentan una y otra vez. ¿Han visto una fotografía de Bakunin? Él era un tipo alto, fornido, de barba densa, mirada feroz, no tenía dientes, producto del escorbuto, resultado de la comida de la prisión. Él vivía en un mundo imaginario. Dinero no tenía. Él lo pedía prestado sin intención de regresarlo. Cuando lo tenía lo derrochaba y luego lo pedía prestado sin intención de devolverlo. Casa. No. Su casa era el mundo. El mundo era su casa. Por ejemplo, él llegaba a la casa de un camarada
¡Hey! ¡Buenas noches! ¡Ya llegué! ¡Hey! ¿Cuándo voy a dormir yo aquí, pues? ¿Qué hay de comer aquí, pues? En una 2 horas se acababa toda la comida y se adueñaba de la casa, se volvía el dueño. Una vez estábamos cenando en el zoo. Entonces, Bakunin llegó, como siempre lo hacía, a la hora de la cena. Ni siquiera tocó la puerta. ¡Camarada! ¡Buenas noches! ¡Oh, salchichas y carne! Y entonces empezó a comer desesperadamente salchichas en grandes cantidades y carne. Y empezó a servirse un vaso de brandy tras otro. Micael, sírvete el vino. Hay mucho. El brandy es caro, Micael. El vino. A ver el vino. Ay, Micael, es que no sabe nada. Mira, el brandy te ayuda a pensar. Y luego empezó con su típica actuación. Macaca, los quichetes, macaca. Yo estaba furioso, pero fue Jenny la que le habló seriamente. Macaca, risky, guacacaxi, macala, rica, macaca, Micael. Para ya, hombre, para. Vas a acabar con el oxígeno de la habitación. ¿Oxígeno? Oh, oxígeno. Y se fue. Esto fue en el invierno de 1871. El glorioso invierno donde la gloriosa Comuna de París tomó el poder. ¿Conocen ustedes ese magnífico episodio de la historia de la humanidad? La Comuna de París. Todo comenzó estúpidamente. Napoleón III, sí, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que era un bufón, un actor riéndose en un escenario mientras 16 millones de franceses veían morir a sus hijos de hambre en cabañas sin ventanas. Pero como él creía que podía hacer lo que quisiera porque ganó las elecciones fácilmente, es una idea que tienen muchos gobiernos. Peor aún, la tienen también el pueblo. Él, Napoleón III, cometió el terrible error de atacar al poderoso ejército de Bismarck, pero fue derrotado inmediatamente. Entonces, los germanos marcharon al centro de París, y fueron recibidos con algo más devastador que las armas: el silencio. Se encontraron con que todas las estatuas de París habían sido cubiertas con banderas negras. Había una resistencia silenciosa, había una gran resistencia del pueblo francés. Entonces, los germanos hicieron lo más sensato. Marcharon en formación y cruzaron el Arco del Triunfo y se fueron. Y los del viejo orden, los que asimismo se llamaban liberales, estaban muertos de miedo, porque los alemanes se habían ido y la ciudad luz había sido tomada por las amas de casa, por los artesanos, por los ciudadanos armados y por los intelectuales. Y no formaron un gobierno, hicieron algo más glorioso: una comuna, la energía colectiva del pueblo en la Comuna de París. París
fue la primera ciudad libre en el mundo, el primer enclave de libertad en un mundo de tiranías. Yo le decía a Bakunin, mira Mikhail, si tú quieres voltear a ver dónde está la democracia, voltea a la Comuna de París. No es la democracia de Inglaterra y de los Estados Unidos, no. Es la verdadera democracia. No es la democracia, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde cualquiera que sea el candidato que gane, siempre representará al rico de ese país. La Comuna decretó que el objetivo de la educación era enseñar al niño a amar y respetar al prójimo. He escuchado sus interminables discusiones sobre la educación. No tienen sentido. Enseñan al niño a triunfar en el capitalismo, pero no lo enseñan a luchar por la justicia. La Comuna no podía ser permitida y el ejército francés marchó al centro de París y comenzó la carnicería. No podían permitir que la Comuna viviera. Era demasiado peligrosa, demasiado inspiradora para todos los pueblos del mundo y la ahogaron en sangre. Mikhail, tú no entiendes el concepto de Estado proletario. O sea, hay que tener paciencia y no excitarse y olvidar que el pasado es importante. Tenemos que construir la nueva sociedad sobre el pasado de la vieja sociedad. No. Cuando el pueblo tumbe al viejo orden, tiene que tomar el poder o lo perderá. Mikhail, eres demasiado estúpido para comprenderlo. ¿Y tú, Marx? Tú eres un hijo de puta arrogante. Eso es lo que eres, Tú eres el que no entiendes nada. Ay, sí. No me echen montón tampoco, no me echen montón. Los trabajadores, mira, tampoco crees que van a hacer la revolución siguiendo tu teoría. Aquí, mira, aquí en sus estómagos está el instinto para la revolución. Yo me cago en tus teorías, Marx. Mikhail, tú te puedes cagar en mis teorías, pero lo que no puedes hacer es venir a escupir mi piso. Límpialo. Límpialo inmediatamente o atente a las consecuencias. Siempre lo he sabido. Eres un matón. ¿Y tú? Tú eres un deshuevado. Rugió como un animal prehistórico. Forcejeaba. Estábamos tan borrachos que no nos hicimos daño. Entonces nos recostamos, recuperamos la respiración y entonces Mikhail se levantó como un hipopótamo saliendo de un río. Se fue a la ventana. Mikhail, ¿qué estás haciendo? Pues estoy mirando, ¿qué no estás viendo? Mikhail, eso es asqueroso. Me estoy meando en el Imperio Británico. ¡Órale! Mikhail, te estás meando en mi calle.
se quedó roncando. Yo hice lo mismo. Ese era Bakunin. Yo lo quería expulsar de la Internacional Comunista. Ah, pero Jenny, siempre Jenny. No entiendo cómo los grupos con apenas 6 miembros siempre están amenazándose con hacerse expulsar los unos a los otros. Siempre Jenny. Vamos a ver qué dicen sus periódicos. Dice que el capitalismo ha triunfado. Es un triunfo que en el mundo haya 799 millones de pobres viviendo en pobreza extrema y muriéndose de hambre. ¿Triunfo para quién? Uy, sí, ahora mandan al hombre cada día más lejos en el espacio, tienen maravillas tecnológicas. Y los que están en la Tierra, ¿por qué están asustados? Muy asustados. Se vuelven alcohólicos, drogadictos, se vuelven locos, se arman hasta los dientes y cometen terribles masacres. Pero sus políticos henchidos de orgullo dicen que el mundo vive la plenitud de la libre empresa. Bueno, pero qué mierdas, ¿no conocen la historia de la libre empresa? ¿Por qué jodidos escribí El Capital si no fue porque vi la miseria de la libre empresa? ¿Qué no ven sus ciudades? Vean. Los cinturones de miseria son cada día más grandes. Eso es el capitalismo. Lo es ahora y lo ha sido siempre. ¡Ay, qué susceptibles! ¡Ya voy! Sí, ven mucho. Tienen pantallas enormes. Tecnología de punta. Ven mucho, pero no saben nada. ¿Qué diablos les enseñan en las escuelas? ¿Acaso les enseñan historia? A Jenny la vi morir enferma y en la miseria, pero seguro recordaba nuestros momentos felices en el Soho, sobre todo en París. Extraño a mis hijas. En el mundo, las personas mueren diariamente al intentar cruzar las fronteras. No lo dije yo hace 150 años. Borren esas ridículas fronteras. No más aduanas, no más visas, no más pasaportes, no más banderas, no más promesas de lealtad a esa ficticia entidad llamada nación. Proletarios de todos los países unidos. No tuve en cuenta el ingenio del capitalismo para sobrevivir. Nunca imaginé que hubiera medicinas que mantuvieran vivo al sistema enfermo. Nunca lo imaginé. Por ejemplo, las guerras, para mantener la industria trabajando y volver loca a la gente con los nacionalismos. O los fanáticos religiosos, que le dicen a las masas, Jesús volverá. No, conozco a Jesús. Él no volverá. Está bien, ya voy. Me equivoqué. Me equivoqué en 1848 cuando predije que era inminente el fin del capitalismo. Mis cálculos fueron muy optimistas, pero todo tendrá que cambiar. Las ideas cruzan el mundo. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Sé que tenemos una oportunidad. Estoy condenadamente seguro que podemos cambiar. Pero tienen que actuar. Tienen que moverse. Dejen ya de ver cómo el mundo se cae a pedazos. Tenemos una oportunidad. Miren, ustedes, piensen, están sentados. Y piensen que tienen una almohada que les duele mucho y que no los deja estar sentados y se tienen que mover, tienen que actuar. El mundo tiene cosas maravillosas para los seres humanos. Hay que darle a la gente lo que necesita. Agua pura, aire limpio,
árboles, casas agradables para vivir, muchas horas de ocio y pocas horas de trabajo. No se pregunten si tienen derecho a hacerlo o a eso. No, ustedes tienen que luchar, tienen que dejar esa terrible apatía. Todo mundo tenemos derecho, pero tienen que dejar esa apatía. Hay que luchar hombro con hombro, proletarios de todos los países unidos. Tenemos que conformar una sociedad de libertad y solidaridad. Solidaridad, libertad, equidad, justicia, honestidad. ¡Muere el Estado! ¡Muere la burguesía! Tengo que regresar. Les dije que solo era por una hora. Es insuficiente. ¿Les molesta que los haya provocado? Véanlo de esta forma. Esta es la segunda venida. Cristo no lo consiguió. Marx sí lo hizo. Muchas gracias a los que estuvieron pendientes de esta función. Sui generis. Gracias. Gobierno de Culiacán, Culiacán, ciudad capital.